Bienvenidos una vez más al espacio de reflexión en la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a reflexionar en un tema que puede convertirse en un obstáculo bastante serio para que conozcamos mejor a Dios y por supuesto, siendo que conocerlo es tener la vida eterna, entonces que pongamos en riesgo nuestra propia salvación. Sin más, entonces, como siempre, rogamos al Señor que nos conceda sabiduría, inteligencia y que nos permita comprender estas verdades hermosas. Oramos. Señor amado, por favor, que la luz que has querido depositar en tu palabra para que nos ilumine sea efectiva en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Cuál es ese obstáculo? Ese obstáculo son los prejuicios. Y es increíble, ¿no?, lo que los prejuicios son capaces de producir. Ahora, antes de ir adelante, vale la pena que nos pongamos de acuerdo de qué significa un prejuicio. Un prejuicio es una opinión sobre una persona o un grupo antes de conocerlo o de tener información suficiente. Porque, por supuesto, cuando ya conocemos a alguien o cuando ya conocemos muy bien a un grupo, entonces y entonces tendremos una opinión que ya no será porque no es antes de conocerlo, porque ya lo conocemos. Entonces eso será un juicio. Será nuestra opinión después de haberle conocido, ¿no? Pero prejuicio es eso, ¿no? Es que se piensa de una persona o de un grupo sin tener información suficiente, sin haberle conocido. Eso es un prejuicio. En Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 19, tenemos nosotros un consejo que vale la pena considerar en la perspectiva esta del tema de los prejuicios. ¿Qué dice Santiago 1:19? Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, dice, sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Es interesante, ¿no? Porque el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Santiago, dice: miren, primero, antes de que se les vaya a ocurrir, dice, abrir su boquita, primero infórmense bien, dice. Infórmense bien. Por eso dice: todo hombre sea pronto para oír, investigue, entienda primero. Dice: sea pronto para oír, tardo para hablar. No se precipite a emitir opiniones sobre cosas que usted no conoce, es lo que dice, ¿no? Y por supuesto dice tardo para irarse, ¿verdad? Porque claro, muchas personas por causa de los prejuicios hasta se convierten en enemigos de otras personas o de otros grupos distintos, ¿no?, a los suyos, ¿no? Porque simple y sencillamente no conocen, no entienden, no han investigado, no han permitido comprender las cosas como son. Entonces, por eso el consejo es increíblemente oportuno. Dice: todo hombre sea pronto para oír, infórmese, tardo para hablar, dice. Entonces, es decir, absténgase de emitir opiniones si no tiene información suficiente. Ahora, los prejuicios, ¿cuál es el origen de los prejuicios? Los prejuicios suelen aprenderse en la infancia, a través de la familia, a través de la escuela a veces, ¿no?, a través de la sociedad y sus diferentes instituciones,
o incluso a través de la iglesia misma, ¿no? Todo esto en la actualidad está agudizado. ¿Por qué? Por el mal uso, diría yo, de las redes sociales. Entonces, claro, a través de las redes sociales, y no solo de las redes sociales, pero también de los rumores que corren en la sociedad, de boca en boca, a veces se repiten una serie de cosas que son simplemente prejuiciosas. Y hacemos mal en aceptarlas sin discusión, sin criterio ninguno, ¿no? El origen de los prejuicios suele ser, ¿cómo se llama?, una transferencia tradicional, ¿no? Entonces, desde pequeños nos hemos oído algunas cosas y las hemos aceptado como verdades sin comprobarlas, ¿no? En la escuela, a veces, claro, los profesores no tenían la información que existe hoy y sin mala intención tal vez nos dijeron cosas, nos enseñaron cosas que no son así, y entonces, y nosotros las hemos repetido sin tener pues la posibilidad de comprobarlas, ¿no? Simplemente, y es increíble cuántas cosas repetimos o creemos sin tener una base sólida, simplemente porque las oímos y nos las dijeron. Y por eso es importante que en el uso que hacemos de las redes sociales nosotros tengamos, seamos muy cautelosos, porque es increíble la cantidad de prejuicios que se propagan a través de este medio. Y claro, tener prejuicios hacia otras personas o grupos, eso no es nuevo, no es de hoy. Eso es tan antiguo, es increíble, ¿no?, como es de antiguo. Tenemos un ejemplo en los evangelios. En el capítulo 4 de Juan, del Evangelio de Juan, tenemos ahí el relato de cuando el Señor Jesucristo estaba yendo para Galilea a través de Samaria. Y cuando en el pozo, estando al mediodía en el pozo, le pide a una mujer samaritana que le dé agua. ¿Qué es la respuesta de la mujer? Dice el verso 9 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Claro, había un prejuicio enorme entre estos grupos. Y entonces los judíos asumían que los samaritanos eran malos, que eran paganos, y los samaritanos asumían que los malos eran los judíos y no se trataba. Y a mí me llama la atención porque cuando Jesús sanó 10 leprosos, el único que regresó a agradecerle por haber sido sanado era un samaritano. Y entonces es interesante, ¿no? Pero la mujer está claramente mostrando esos prejuicios que habían, prejuicios étnicos, ¿no?, religiosos también, entre los samaritanos y los judíos. Así es de que digo, los prejuicios no son nada nuevos, ¿verdad? No son nada nuevos, son desde muy antiguos, están muy pegados, diría yo, a la naturaleza humana caída. Entonces, y claro, por eso es que tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son los prejuicios negativos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque los prejuicios pueden llevar a la gente, a usted, a mí, a cualquiera, a actuar mal.
la Biblia también nos dice, nos presenta algunos casos en donde podemos ver eso muy claramente, ¿no? ¿Cuáles casos son? Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Génesis, que tenemos que Abraham se ve obligado a ir a Egipto por una crisis. ¿Y qué hace Abraham? Por causa de los prejuicios de creer que los egipcios eran malos como tal, como raza, ¿no? Como sociedad. Por creer eso, ¿qué hace Abraham? Miente. Y como resultado de la mentira de Abraham, ¿ahora qué? Ahora su esposa está expuesta a qué? Está expuesta a ser tomada por el faraón. ¿Y todo por qué? Porque simplemente Abraham, los prejuicios que tenía Abraham contra los egipcios. Pero pareciera de que Abraham no capitalizaba las experiencias. ¿Por qué razón? Porque de nuevo en Génesis, en el capítulo 20 y el verso 9, Abraham vuelve otra vez a cometer el mismo error, también por prejuicios. Cuando llega a Gerar, de nuevo vuelve a mentir acerca de su esposa. De nuevo vuelve a decir que era su hermana. Y Abimelech está también tentado a tomarla como su mujer. En ambos casos, tanto Faraón como Abimelech eran personas, según el relato de la Biblia, correcto. Porque ellos dicen, no, si nosotros no sabíamos, vos dijiste que era tu hermana, entonces nosotros pensábamos que era tu cuñado, no tu rival. Entonces, esto, claro, por supuesto, jamás debió haber ocurrido. Pero, ¿en dónde estuvo el origen? En el prejuicio que Abraham tenía acerca de los egipcios y acerca de los habitantes de Gerar. Y es interesante por qué razón, porque como dije antes, y como no podemos comprobarlo, en las familias es muy propicio a que los prejuicios se hereden desde temprana edad. Y pareciera ser que esto pasó igual en la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque en Génesis, el capítulo 26, encontramos que Isaac hace lo mismo exactamente que Abraham. Cuando entra en Gerar, él piensa también que le van a quitar su esposa y lo van a matar a él para quitarle su esposa, si dicen la verdad. Y entonces miente. Y entonces, claro, en todos estos casos que tenemos hombres que eran justos, que fueron y que los personajes, digamos, los patriarcas, por causa de sus prejuicios, pensaron que eran malos. Entonces, no olvidemos, un prejuicio es una opinión que tenemos sobre una persona que no conocemos bien, o sobre un grupo de personas. Recordemos que los prejuicios muchas veces los recibimos como herencia en nuestra familia, en la escuela o en la iglesia. Y que los prejuicios nos pueden llevar a actuar mal. Recuerde los casos de Abraham y de Isaac, y de seguro también habrá habido muchos otros, ¿verdad?, que no están registrados en la historia sagrada, pero con esto basta. Ahora, los prejuicios son tan terribles que causaron que la nación judía rechazara a
el Mesías que tanto ellos anhelaban. Es increíble. Y cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado al Mesías, ¿cuál fue la respuesta de Natanael? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el verso 46, leemos, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Había un prejuicio terrible en contra de los nazarenos, de los habitantes de esa aldea. Había un prejuicio terrible. Y entonces, claro, de entrada, cuando Felipe le da la noticia a su hermano, él, por causa del prejuicio, dice, no puede ser, si es de Nazaret. Prejuicio terrible, ¿verdad? Y claro, eso no fue la única oportunidad en que los prejuicios en contra de ciertas personas o grupos quedó manifestada. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y en el verso 52, que tenemos. Anteriormente, en los dos versos anteriores, que lo que teníamos es que allá se está hablando acerca de que Jesús debe ser hecho prisionero y condenado, y entonces Nicodemo dice, pero es que nuestra ley juzga a alguien sin primero ser oído. Entonces Nicodemo, ¿no? ¿Y qué le responden los demás miembros del Sanedrín? Dice el verso 52, este es el capítulo 7 de Juan, dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Terrible error. Terrible error. Simple y sencillamente que había un prejuicio en contra de los galileos. Se los consideraba entonces como ignorantes, como que no era posible de que un profeta fuera galileo. Prejuicios. Entonces, ahora noten, es que el prejuicio aquí los estaba llevando ¿a qué? Los estaba llevando a tomar una actitud negativa en contra de aquel que por causa del amor había venido para ofrendar su vida a favor de él. El Mesías tan anhelado, estaba ahí, pero ellos, por causa de los prejuicios, simple y sencillamente estaban obstaculizándose para conocerlo, para entenderlo, para aceptarlo y para ser redimidos. Entonces es un terrible error. El prejuicio es un filtro que nosotros a veces ponemos que debe ser eliminado. En un mundo en donde ciertamente no podemos ser ingenuos, especialmente cuando nosotros recordamos la triple advertencia que el Señor Jesucristo hizo en el sermón profético de Mateo 24, en donde el Señor Jesucristo nos advirtió y dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y entonces ahora, uno, y creo que es muy pertinente la pregunta, en un mundo donde el engaño abunda, entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con los prejuicios? ¿Cómo hacemos? Porque claro, si el engaño es tan abundante y como ya dije yo, hoy es agudizado
por el mal uso de las redes sociales. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con esto? Para no tener prejuicios que nos bloqueen nuestra experiencia espiritual, pero tampoco ser ingenuos y caer en las garras de los engañadores y falsos profetas. Ese es el dilema, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y bendito sea Dios, porque Él está maravilloso. Y Él nos ha dejado las herramientas para que nosotros podamos navegar entre el prejuicio y la ingenuidad. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 21. ¿Qué dice? Dice lo que dice. Dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Es interesante, porque dice examinadlo todo. Examinadlo todo, es decir, consigue la información, investigue. Eso es lo mismo que decía allá Santiago, ¿no? Dice, todo hombre sea que pronto para oír, sí, investigar, averiguar cómo son las cosas, ¿verdad? Y entonces acá dice, examinadlo todo. No emita una opinión y no tome una decisión sin primero haberlo examinado todo. No debemos correr el riesgo, ¿no?, de aceptar cualquier cosa o rechazar cualquier cosa sin haberlo examinado todo. Entonces dice, examinarlo todo, dice 1 Tesalonicenses 5:21, retener lo bueno. Entonces dice, mire, si cuando ustedes lo examinan hay cosas buenas, acéptenlas, dice. Y lo que no es bueno, dice, eso no lo retengan. Porque dice retener lo bueno, lo demás, claro, descártelo. Descártelo. Pero esto es importante, ¿verdad? Mientras, a veces hay gente que con buena intención o con mala intención nos hace algunas preguntas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ser muy, cuando no conocemos el tema, cuando no sabemos con firmeza cómo son las cosas, es una señal de sabiduría decir, mire, no puedo opinar porque no tengo información suficiente. Los abogados le llaman a esto elementos de juicio, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos suficientes elementos de juicio, lo mejor es callar. Es no emitir ninguna opinión. Examinarlo todo, retener lo bueno. El siguiente consejo que la Biblia nos da es lo que Felipe le dijo a Natanael. Cuando Natanael le dijo, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Felipe a Natanael? Le dijo, ven y ve. Ven y ve. O sea, y a mí me encanta porque Felipe podía haberse puesto a describir a Jesús y decirle, es que es así, es así, es así, es así, es así. Pero claro, él lo que le dijo, no, ven y ve, examínalo todo, retén lo bueno, sé pronto para oír. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Ven y ve. Ya sabes. Entonces, hay a veces, desafortunadamente, hay algunas personas que no se atreven a examinarlo todo, que sus dirigentes les han prohibido que examinen todo. ¿Ven? Les han dicho, miren, ni se le ocurra, ¿cómo se llama?, escuchar a estas personas o recibirles una revista, un tratado, un libro. No permita eso. Les están negando, que están contradiciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno, y dice ven y ve. Ven y ve. Y entonces, y en Hebreos, en Hechos
el capítulo 17 y el verso 11, hablando de los hermanos de la iglesia de Berea, dice lo siguiente, dice, y estos, o sea, los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Exactamente. Cuando se me presenta algo, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Usted qué tiene que hacer? Examinarlo. Examinarlo. Y para retener lo bueno, ¿cómo sabremos qué es lo bueno? Mire, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo cuando nosotros, eso que estamos examinando, lo comparamos con lo que dice la Escritura. Eso es lo que hacían los de Berea. Es que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud y examinaban, dice, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando hacemos eso, entonces nosotros estamos cruzando el portal del crecimiento. El que tiene prejuicios y se mantiene cerrado, nosotros acá en este país decimos cuando agarran llave, simple y sencillamente se niegan la posibilidad de crecer y están estáticos, empantanados, a veces en el pantano de sus propios prejuicios, ¿verdad? Porque simple y sencillamente se niegan a mirar. Y por supuesto, entonces, claro, recuerde bien, ven y ve, examinadlo todo y retener lo bueno. Escudriñe las Escrituras para ver si estas cosas son así. Ahora, si al escudriñar las Escrituras no son así, rechácenlo. Porque una cosa que nosotros debemos entender es la siguiente. Una tradición, una práctica puede ser milenaria, puede tener miles y miles y miles de años. Pero que haya sido una tradición de 1000 años no convierte una práctica errónea, una mentira, en verdad. Seguirá siendo mentira, aunque pasen millones de años. Por eso es importante que examinarlo todo a la luz de la Escritura, como hacían los de Berea. Quitar el prejuicio que nos impide hacer eso. Y entonces ahora mirar para ver si eso que por 1000 años se ha estado repitiendo y que ha puesto prejuicios en mi cabeza, en realidad tiene sentido, si es la verdad o si debe ser rechazado. Y claro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versos 16 y el 20, el Señor Jesucristo dijo bien claro, ¿no? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, claro, la verdad nunca produce frutos malos. Lo que está en armonía con la palabra de Dios nunca produce frutos malos. La mentira, sí. La mentira produce frutos de muerte. La verdad produce frutos para vida eterna. Y entonces, claro, cuando dice, por sus frutos los conoceréis, no solo hace referencia a las personas o a los grupos, también hace referencia a las ideas. Y entonces nosotros, hablando de eso, podemos mirar todas las ideologías que pueblan el mundo, ¿no? Ideologías políticas, ideologías religiosas, ideologías comerciales. Y entonces mirar los frutos. Entonces está claro, ¿no? Si los frutos no son
los frutos correctos, simple y sencillamente debemos rechazar eso, basado en la evidencia. Los frutos son la evidencia, son los hechos. Entonces, nuestras decisiones no deben estar basadas en prejuicios, en tradiciones, en simples imaginaciones. No. Deben estar basadas en qué? Deben estar basadas en la escritura y en los hechos o evidencias comprobables que armonizan con las escrituras. Eso es lo que debe ser. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando los prejuicios desaparecen, podemos tener experiencias hermosas de crecimiento espiritual. Y volvamos de nuevo a donde comenzamos. Comenzamos con el ejemplo de los prejuicios que tenían los samaritanos contra los judíos. Y que la mujer, cuando el Señor Jesucristo le pide agua para beber, la mujer le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Si los judíos y los samaritanos no se tratan. Pero es interesante, porque la mujer siguió conversando con Jesús. Porque ella podría haber dicho, no, tú eres judío, yo soy samaritana, no podemos hablar, y cerrarse. Como hacen algunos, ahora hacen lo mismo, ¿no? No, dice, yo no quiero oír nada de eso, no me hable de eso. Bueno, y entonces, ya, está bien, por el prejuicio. Pero la samaritana no actuó de esa manera. Yo creo que actuó de la manera correcta, ¿no? Porque ella había vivido con ese prejuicio toda su vida hasta ese momento. Pero ella sigue conversando con Jesús. El Señor Jesucristo, que era un caballero, va conversando con ella y le va dando a conocer algunas cosas que ella no sabía. A tal punto que cuando nosotros llegamos al verso al verso 19 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿qué es la declaración que hace esta mujer acerca de Jesús? Mira lo que la mujer, después de que lo conoce, ¿no? Después de que lo oye, después de que conversa con él, ¿qué es lo que ella dice? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Qué lindo, ¿eh? Si la mujer hubiera mantenido su prejuicio, hubiera cortado la conversación, ¿se habría dado cuenta que él era profeta? No. ¿Y qué hizo la mujer cuando se dio cuenta de eso? Dejó el cántaro en el pozo y se fue para Samaria. Y se fue a decir, miren, el Mesías ha venido, vengan a ver. Y es muy interesante el comportamiento de los samaritanos. ¿Por qué? Porque aparentemente, según el registro, no dice ahí que ellos dijeron, no, pero es un judío, así que ¿qué vamos a ir a hacer? No, ellos vinieron a ver. Y escucharon hablar a Jesús. Y ellos mismos luego confiesan, ya no creemos por lo que tú dijiste, sino que nosotros mismos le hemos oído. Mire, qué lindo. La pared de los prejuicios ahí fue derrumbada. Y eso les permitió encontrarse con el Mesías, con el Salvador del mundo, con el Redentor. Qué hermoso, ¿no? Eso habría sido imposible si la mujer hubiera mantenido sus prejuicios y los otros también. Es el caso de él. Pero igual, veamos ahora el caso de Natanael. Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces Felipe le dice, ven y ve. Y él viene y ve.
y comienza a conversar con Jesús también. Y dice el verso 49 del capítulo 1 del Evangelio de Juan: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué era lo que había dicho antes, basado en sus prejuicios, en los prejuicios judíos? ¿Ah? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? No le cabía en su mente de que eso podría ser. Pero se atreve a venir y ver y conversar con Jesús. Y entonces descubre que ese rabí es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Rey de Israel. Qué lindo. Pero todos los otros que mantuvieron sus prejuicios, cuando Pilato les presentó a quién queréis que libre, a Barrabás o a Jesús de Nazaret, ¿qué dijeron? Barrabás. Y este otro, crucifícalo. Los prejuicios son muy terribles. Y sus efectos negativos terribles siguen ahora. Y es increíble, ¿no? Y a veces, en base a los prejuicios, se ponen etiquetas, viñetas sobre ciertos grupos o ciertas personas. Y ya mucha gente, claro, queda como vacunada, digamos, y ya no puede, ya no se atreve, o ya piensa de que es algo malo, ¿verdad? Escuchar a este, o leer esto, o lo otro. Y aquí quiero voy a poner un ejemplo, no lo pongo como ejemplo. Hay bastante gente que en sus entornos se les han compartido o transmitido prejuicios acerca de Elena G. de White. Y de entrada dicen: no, esa mujer que es fundadora de la iglesia, que es una farsante, es aquí, es allá, y esto, lo otro. Por puro prejuicio. ¿Por qué? Porque primero no es cierto que ella es la fundadora de la iglesia adventista, no es verdad. Segundo, se ponen a decir esas cosas y jamás han leído un libro de los que escribió. No han examinado todo. No lo han comparado con las escrituras. Simple y sencillamente han heredado un prejuicio. Y eso les cierra la bendición que pueden encontrarse en esos escritos. Ahora, estoy poniendo eso solo como un ejemplo, ¿no? Pero a veces ocurre que ofrecemos un estudio bíblico a alguien y dice: sí, muchas gracias, pero no se atreven a estudiar la Biblia. No se atreven a examinarlo todo. ¿Por qué? Porque les han dicho: no, miren, no se metan con ellos, son una secta. Ahora, igual hay un montón de grupos que son a los que se les ha puesto viñetas de sectas. Y yo recuerdo muy bien lo que nos dijera una vez un profesor. Y dijo: mire, porque estaba haciendo referencia a un libro que ya ni sé quién lo escribió, ya lo olvidé, que se llamaba ¿Cuál camino? Y en ese libro hablaba, de un montón de grupos religiosos, y desautorizándolos y diciendo: este grupo no, este grupo no, este grupo no, este grupo no, este grupo no. Y por supuesto el grupo del autor sí, ¿no? Porque eso es típico de cuando tenemos prejuicios, ¿no?
es descalificar a los demás y solo calificarnos nosotros. Y recuerdo lo que el profesor nos dijo. Nos dijo, miren, cuando lean un libro como este, no confíen, dijo. ¿Por qué? Dijo. Lean en ese libro lo que dice acerca de nosotros, dijo. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que dice no es cierto. Y si lo que dice de nosotros no es cierto, es casi seguro que lo que está diciendo de los demás otros grupos que está criticando tampoco sea cierto. Y el consejo que nos dio fue el siguiente. Él nos dijo, si ustedes quieren saber de verdad lo que un grupo religioso piensa, vayan y lean esos libros de ese grupo religioso. Lo que ellos publican. Ahí van a saber de verdad lo que esa gente piensa. No se dejen llevar por lo que otros dicen. Y eso es precisamente lo que pasa ahora con las redes sociales. Hay un montón de gente que repitiendo rumores, prejuicios, mentiras, y muchos se dejan llevar por eso. Si usted quiere saber si el grupo X o el grupo Y, qué piensa, cuáles son sus doctrinas, cuáles son sus creencias, entonces consiga esos libritos y léalos. Ahí se va a dar cuenta. Entonces, y compárelo con lo que la Biblia dice. Y es interesante cómo uno puede aprender cosas interesantes y rechazar también errores grandes cuando leyendo esas fuentes que son fuentes originales lo comparamos con la palabra de Dios. El punto es que no debemos actuar basados en prejuicios. Y es más fácil decirlo que practicarlo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo y mucho estudio de la palabra del Señor. Solo entonces podremos manejar correctamente estas cuestiones relacionadas con los prejuicios. Y recuérdelo bien, los prejuicios llevaron a la nación judía como nación a rechazar a su Salvador. Es grave, es grave. Entonces usted no se niegue la oportunidad de crecer. Manteniendo los prejuicios. No. Sea pronto para oír. Examínelo todo. Venga y vea. Escudriñe la Escritura. Considere los frutos. Es mi deseo y es mi oración que los prejuicios que pueden haberle impedido ahora su crecimiento espiritual y el conocimiento de esta verdad tan hermosa desaparezcan de su vida. Que Dios le bendiga. Bendito Dios, damos gracias porque no estamos solos. Nos has dado tu palabra preciosa y nos has dado la compañía del Espíritu Santo. Por favor, derriba, como derribaste los muros de Jericó, los muros de los prejuicios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.